¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Canal Emite, bienvenidos a En Forma, cuarto programa ya de estos programas sobre ejercicios y sobre esta vuelta a la normalidad. Y como siempre tengo el enorme placer de presentar a mis dos colaboradores favoritos, a Alejandro Ruiz, entrenador personal, dueño de Altafit y CEO de Fitness Job. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y también a David Vizcaíno, fisioterapeuta y director de Vizcaíno Fisioterapia. ¿Qué tal, Vizca? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, más adelante, chicos, vamos a tener a una invitada súper especial. Vamos a tener con nosotros a Marta Lor, campeona de España, de Europa y del mundo de Jiu-Jitsu, es decir, toda una deportista de élite. Pero antes de tener a esta invitada, tenemos que abordar y hablar diferentes temas. En el programa anterior estuvimos hablando sobre todo pues, de una lesión muy común que era el esguince, y aludimos a que se podía prevenir con una cosa que se llamaba entrenamientos o ejercicios funcionales. Entonces, Alejandro, ¿qué son y para qué sirven estos ejercicios? Sí, hicimos alusión a los entrenamientos funcionales y lo bueno que tienen estos entrenamientos es como se pueden definir mejor y más fácil, es comentando que lo que nos sirven es esa transferencia directa a nuestra vida real. Es decir, muchos ejercicios podríamos pensar que de qué nos sirven para luego, pues una cosa como tan sencilla como hacer la compra, ¿no? Podríamos decir, pues esto realmente... Entonces, esos ejercicios funcionales, esos entrenamientos funcionales, vaya por delante que se tienen que hacer con también materiales un poquito más delicados, un poquito más funcionales también, que es como se llama, pero todo se concentra ahí. ¿Por qué es mejor esto? Bueno, pues porque al final no deja de ser que cuando tú trabajas de forma funcional, haces un entrenamiento global, bastante más global, que es como nosotros lo definimos, cuando involucramos a mucha musculatura aparte de la que podría ser, como dijimos en el programa 1, os acordaréis, la protagonista del ejercicio. Es por tanto que es la mejor forma, junto con la fuerza tradicional y el entrenamiento tradicional, de conseguir que una lesión vuelva a su ser, vuelva a estar bien todo. Y estos entrenamientos, Alex, se pueden complementar con algunos otros que hemos hablado o con cualquier tipo de entrenamiento que se pueda hacer en un gimnasio. ¿Son mejores, son peores, son como un calentamiento? ¿Cómo se explica? No, que va, son bastante importantes. Y además ya quitando la lesión de por medio, ¿eh? O sea, en nuestra vida real necesitamos esa transferencia directa. Si hablásemos, mira, luego viene Marta a contarnos cómo entrena ella o más o menos cómo lo hace, que os adelanto que entrena bien, pero le cuesta un poquito. Ellos necesitan esa transferencia también y deja de ser un entrenamiento tradicional que podría ser en preparación física, como puede ser perfectamente, que siempre lo comentamos, un press de banca, y empiezan a hacer ejercicios que como ellos tienen que moverse tanto, esa fuerza muscular tiene que estar bien transferida a lo que luego será la competición. Si hablamos de alguien que no es deportista de élite, estamos diciendo lo mismo. Muchas veces entrenamos a la gente en función de su puesto de trabajo. Imagínate a alguien que está en un almacén. Bueno, pues necesita cierta musculatura muy trabajada, que muchas veces es musculatura muy interna, que ahí también David nos puede ayudar, que no se hace solamente con un jalón tras nuca para dorsal. Entonces, va un poco por ahí. Es igual de importante o más muchas veces que el entrenamiento tradicional y además es una vía más de entrenamiento para que el propio cuerpo no se adecue siempre a lo mismo, que también hemos comentado esto. Bueno, David, y como fisioterapeuta también entiendo que este tipo de ejercicios son bastante importantes en tu materia, ¿no? Sí, nosotros una vez que ya hemos recuperado o hemos hecho la fase aguda de las lesiones, pasamos a la fase ya de readaptación al deporte o a la vida diaria. Nosotros lo que solemos hacer es aplicar muchos de estos ejercicios funcionales, pues en un esguince de tobillo, por ejemplo, el típico ejercicio de bíceps con mancuernas lo hacemos encima de un BOSU, por ejemplo, o las sentadillas, el split hacia adelante, con mancuernas en las manos y el apoyo sobre el BOSU también, que te genera una inestabilidad. De esta forma te genera la inestabilidad, tienes que trabajar la musculatura profunda del transverso, lo que hablamos el otro día del core. En estos ejercicios funcionales hay que activarla siempre para trabajarla, que viene también en relación con lo que decía David, pues con el tipo de gente que trabaja levantando peso, tiene que tener un tono elevado de esta musculatura para evitar posibles lesiones. Así que sí, combinamos siempre ejercicio funcional con readaptación. Pues otra cosa que nos vamos apuntando a esas pequeñas enseñanzas que vamos obteniendo pues de estos programas de En Forma.
También hablamos el otro día, como veníamos, de una lesión muy común como era el esguince. Hoy vamos a hablar de otra, pues que prácticamente se debe dar, si no en el 90, en el 95% de los casos, como son las roturas fibrilares. Vizca, ¿qué son? Pues mira, las roturas fibrilares, como en el esguince, va por grados, ¿vale? Hay grado 1, grado 2 y grado 3 en función del daño que sufra el músculo. Y el tiempo de recuperación también varía en función de estos grados. Lo que hay que tener metido en la cabeza es que para evitar estas lesiones, el mejor tratamiento es la prevención. Hay Alex, por ejemplo, que también ha sido preparador físico de equipos de fútbol. Hay que trabajar, hay que tener una base de fuerza, pero en el fútbol, en el atletismo, en todo, y se mejora muchísimo. Y también evitas lesiones de este tipo. ¿Por qué? Porque retrasas la fatiga, ganas elasticidad en el músculo y consigues un mayor tono para prevenir estas lesiones. Tipo de roturas o cuándo sé que me he roto, preguntas que me han hecho sobre esto muchas veces. Si me sangra es que estoy roto, la mayoría de las veces hay un sangrado por rotura. ¿Vale? Un hematoma que nos puede aparecer, si es en un gemelo, nos puede aparecer a la altura del tobillo. La gente dice, ¿y esto de dónde viene? Pues viene de esa típica pedrada que te pega, que te has roto en el gemelo y te baja la sangre hasta el tobillo. ¿Qué más? Nosotros aquí en la clínica lo que hacemos con el ecógrafo es ir cada semana o cada 3-4 días valorando cómo va la rotura. ¿Vale? La rotura fibrilar, desde que se rompe hasta que estás apto para jugar, pasa por unas cuantas fases de remodelación que hay que ir tratando. O sea, no puedes no tratarte una rotura, ¿vale? Porque se forma un callo fibroso que a la larga te da problemas y posibles roturas posteriores, ¿vale? Se crea como una pelotita de tejido que te da mucha guerra. Entonces esa cicatriz hay que remodelarla, hay que tratarla, y aquí con el ecógrafo vamos viendo cómo se va cerrando la cicatriz, hasta que ya ese músculo es funcional para volver otra vez a competir o a la vida diaria de cada persona. Básicamente esto sería así un poco resumido que son las roturas fibrilares. Entiendo, Alex, que al igual que con el esguince, digamos que también tu trabajo es tanto el de prevenir como el de luego, cuando ya ha cerrado toda esa cicatrización, cuando ya se ha pasado el periodo de recuperación, digamos, el periodo de adaptación a la competición, ¿no? Sí, eso es. Las roturas fibrilares, vaya por delante, que casi siempre es porque no hay un trabajo previo en condiciones. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces una rotura fibrilar, el calentamiento que comentábamos en unos programas anteriores es muy importante, porque también los deportes que son muy impulsivos, es decir, en los que en pocos metros cuadrados hay que hacer un impacto muy fuerte de contracción, en esa contracción y dilatación es donde el músculo puede sufrir mucho. La fuerza que tengas previa y la calidad de ese músculo va a venir por ese trabajo previo y porque, obviamente, prevengas en todo lo posible. Generalmente la prevención es muy sencillita, o sea, se hace muy fácil. De hecho, pues como ha comentado David antes, cuando estábamos con el equipo de fútbol de Tres Cantos, lo que hacíamos era trabajarlo siempre sí o sí sin lesión. De esa forma generas esa estabilidad previa. Y luego, algo tan interesante como es trabajar en la falta de estabilidad, que ahí, por ejemplo, tanto fisios como nosotros somos muy afines a ese tipo de entrenamiento, ya te está dando una indicación de cómo está ese futbolista. Tú piensa, ese futbolista, ese deportista, quien sea. Piensa que además, claro, depende también de esa flexibilidad que nosotros tengamos. Y la flexibilidad es la cualidad humana que se pierde desde el nacimiento. O sea, es algo que, por eso ves que los bebés hacen cualquier posición, sin embargo vas cumpliendo años y aunque la trabajes, es complicado que mantengas una buena flexibilidad. Entonces empiezan a entrar ahí unos términos que para que nunca nos pase tenemos que trabajar muy bien. Alguien que recibe cargas muy importantes, o verás que en deportistas de primera orden de repente sufren de eso, es porque también hay muchas horas de juego. Y luego, algo que está clarísimo y que influye directamente tanto en lesiones como en entrenamiento es la cabeza. Un problema importantísimo del músculo es el tema psicológico. Hay jugadores o hay profesionales que de repente no están preparados psicológicamente. Si queréis podemos hablar de un caso muy claro que Vizcaíno se acordará, de Iniesta en el Mundial que ganó España. Hay un documental, de hecho, que habla de ello. O sea, es como, este futbolista no tiene ninguna lesión. O sea, si tiene 5 fisioterapeutas, 3 médicos, la selección absoluta, no le encontraban nada con ninguna prueba posible. Habló con la psicóloga, que en este caso era una mujer, una chica, y jugó la final y metió el gol de la final. O sea que, otra cosa te iba a decir que me he dejado antes.
tipos de provocación de una rotura fibrilar. Os voy a poner un par de imágenes por aquí que os pasaré. La primera que os voy a poner es un alargamiento en una dejada en un partido de pádel, una rotura del isquiotibial, y la segunda es por traumatismo directo. No suelen ser tan comunes, pero en deportes de contacto pues suelen pasar. En este caso nos vino un jugador que le habían dado un golpe muy fuerte al acabar la temporada, se le había inflamado la pierna, pero no aparecía derrame. Y al venir aquí con el ecógrafo vimos que tenía una rotura importante, una impotencia funcional, que es otro de los síntomas, y al tratar y ya masajear, el hematoma salió a la superficie. Pues en principio creo que sobre este tema es una de las lesiones más comunes e importantes. Ya sabemos que hay que prevenirlo como siempre, trabajando el músculo y siempre de forma progresiva. Y al final un poco pues lo importante que para prevenir lesiones entrenando hay que entrenar y no hacer ningún tipo de burradas, que es al final un poco lo que estamos viendo en la mayoría de programas de Enforma, que todo va por el mismo camino. En este programa tenemos una suerte, que es contar con vosotros dos, un entrenador personal, un fisioterapeuta, los dos tenéis vuestra titulación, los dos os la habéis sacado y habéis trabajado, pero una de las cosas que se ha dado mucho durante esta cuarentena ha sido los directos, los canales de YouTube, con toda la buena intención de hacer que la gente hiciera deporte. En algunos casos era gente titulada, pero en otras teníamos entrenadores falsos. No sé, Alex, en el caso de tu campo, un poco cómo habéis podido pues, luchar contra esto y qué datos habéis barajado, sobre todo durante este confinamiento. Generalmente, David, intentamos no luchar contra nadie y me explico, ¿vale? Al final, bueno, tampoco ir de Robin Hood nos lleva a ningún sitio. El tema es, bueno, pues que se ha dado que el tema de los online, del entrenamiento online, de los directos, como estás diciendo, de los canales de YouTube, no en el confinamiento en sí, desde hace ya unos años, al final estaba premiando más la estética de la persona que nos decía cómo teníamos que entrenar a sus conocimientos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy complicado y muy peligroso. Estamos un poco dándole vueltas a este tema porque los gimnasios no estábamos preparados con el sistema online como para hacer frente a esas cosas, pero poco a poco ya lo estamos, entonces se notará en ese momento que estamos ahí, ¿no? Los datos que podemos tener y que te puedo contar es que se están estableciendo ya denuncias oficiales a este tema. El Consejo Superior de Deportes se ha puesto muy afín con el tema de los profesionales y de profesionalizar el sector y se está intentando perseguir, entre comillas, obviamente, a aquellas personas que no tienen lo suficiente como para decirle a alguien que entrene. Y justamente hemos visto un artículo esta mañana de cómo ha influido directamente en lo que a clínicas como la de David están acudiendo personas y cuando les preguntan por qué, es porque he visto este canal de YouTube, he entrenado y he hecho este ejercicio y ahora mismo tengo una contractura que puede derivar en algo mucho más complicado y que puede ser irreversible. Ojo con esto, ¿eh? Yo aquí en el apartado de Alex, luego te digo también de fisioterapia, también tenemos lo nuestro, es que el riesgo ya no es que tú te pongas a ver un canal de YouTube de alguien que no tenga formación, es que tú necesitas saber si ese ejercicio que estás viendo lo puedes hacer. O sea, tú puedes tener una hernia discal y puedes estar haciendo una burrada de ejercicio, pero como es un ejercicio genérico, que se cree todo el mundo que lo puede hacer, pues luego vienen las lesiones y los problemas. O sea, siempre hay que estar aconsejado y en función de nuestra salud o de cómo estemos, hacer un ejercicio o no hacerlo. Y en cuanto a fisioterapia, pues es que nosotros tenemos falsos fisioterapeutas, masajistas que dicen que te tratan una lesión, guerras ahí con quiroprácticos que igual también hacen tratamientos de lesiones que no están preparados para ello. Ahí cada uno tiene su parcela, pero hay que definir claramente quién puede hacer una cosa y quién no puede hacer otra y no querer vender que puedes hacer algo que no sabes o no estás capacitado. Hay casos de gente que hace punción seca, que es un posgrado que hay que hacer y pues hacen daños bastante graves como neumotoras que se pueden hacer con la aguja pinchando en vez de pinchar paralelo, pinchando hacia adentro, hacia el pulmón. Son casos muy graves y que hay que tener bastante cuidado. Para que le quede claro a la gente, porque claro, mucha gente puede pensar, mucha gente, comúnmente supongo que tú lo sabrás, Vizca, por tu profesión, de no, voy al fisio, me da un masaje y ya estoy mejor. Y claro, tú en realidad no das un masaje, tú tienes que hurgar ahí, tú tienes en algunos casos que hacer daño. Entonces sí me gustaría que remarcaras bien esa diferencia entre un fisioterapeuta y un masajista. ¿Qué hace un masajista? Un masajista, que los hay muy buenos, yo en mi equipo de fútbol he tenido masajistas y
y vamos, encantado con ellos, lo que hacen es sobre todo descargar la musculatura, ¿vale? Aliviar la musculatura, estirar y demás. Pero a la hora de, pues, qué sé, una patología, una cervicalgia o ver de dónde es ese origen de esa contractura, la forma de pautar el tratamiento, el ejercicio terapéutico y demás, pues para eso ya no estarían capacitados. Y ya por último, Alex, no sé si hay alguna manera de saber, aparte de cuando entramos a un gimnasio o a una clínica que debemos de tener las licencias, como por ejemplo tiene David en su plano, no sé si hay alguna manera, alguna plataforma o algo de saber cuáles son los verdaderos entrenadores. Se están haciendo, David. En nuestro sector está muy en pañales, podríamos decir. Nunca se ha tratado esto. Esto siempre es un problema de no darnos importancia a nosotros mismos, es el primer problema que tenemos, cosa que los fisios sí que consiguieron hace muchos años ya. Entonces, por mucho que los haya falsos también, lo tienen bastante más controlado y con leyes. Nosotros no teníamos nada hasta hace 3 días. Y te digo 3 días porque son 3 días literales. O sea, hace 6 meses empezaron a valorar la ley de profesiones que se ha llamado en el sector del fitness, sobre todo para tratar esto y que las empresas de gimnasios también tengan esa delicadeza de contratar a gente formada. No hay nada tipificado realmente, porque se está tratando mucho este tema con que si tienes experiencia pueda ser convalidable X cosas. No me parece mal, porque si también pensamos en lo que es un gimnasio, el apartado de actividades dirigidas no tiene mayor riesgo que hacer X ejercicios ya pautados desde arriba, es decir, no, tampoco tiene mayor historia. Sin embargo, cuando queremos tratar tema de lo que es el entrenamiento puro, sí que es obviamente imprescindible la formación previa en el entrenamiento. Sencillamente porque, por lo que ha dicho Vizcaíno antes, o sea, poder entrenar, entrenamos todos. Y tampoco es que esto sea la ciencia de la vida, ¿no? Que, o sea, al final hay que saber 4 cosas muy, muy importantes y nunca saltarlas. Sino que, por ejemplo, comentaba Vizcaíno, oye, el tema de las hernias. O sea, que te pueda decir él, cuantísima gente tiene hernias y no lo sabe. Pues yo no sé cuánto, si podríamos intentar buscar el dato, muchísima. Entonces, te pones a hacer un ejercicio en tu casa que nadie tienes cerca para decirte, quieto, quieto, quieto. Claro, entramos ahí, ¿no? Y entonces llegas, se genera una protusión, acabas teniendo un problema, como he dicho antes, prácticamente irreversible. Y esto no es coña. O sea, prácticamente irreversible. Hay lesiones que además luego no curamos bien, tenemos que seguir con nuestra vida de infarto que tenemos y nos encontramos con que no la recuperamos. Mirad, el caso mío. Yo hace un tiempo, bueno, pues estoy jugando con mis amigos, típica pachanguilla que hacemos ya los que vamos cumpliendo años, y jugamos un partido. No caliento, no hago nada, creo que estoy a tope, soy deportista de toda la vida, pum, pum, vale. Entreno, o sea, me pongo a jugar. En 2 movimientos que hago, noto la rodilla un poquito, bueno, que me hago daño, me falta esa movilidad funcional. Como también entendemos, pues intentamos pautarnos nosotros mismos qué es lo que nos pasa. Al terminar no podía andar. Bueno, pues me decretan y me ven y un traumatólogo me dice que tengo rotura en la meseta tibial, que sí se puede decir, David, que es una de las lesiones más complicadas que hay, porque está en un sitio muy, muy, muy concreto y hay que tener cuidado. Cuando te dicen el tiempo que tienes que llevar muletas, David, yo no puedo llevar todo ese tiempo muletas, por ejemplo. Entonces yo tendré esa rotura para siempre. ¿Qué hago? Pues fortalecer muchísimo el cuádriceps y el bíceps femoral y entonces la noto menos. Ojalá fuese la vida distinta, porque si te das cuenta, yo ahora cuando salgo al monte, que me encanta subir al monte, pues no puedo hacer las tiradas largas que hacía antes. Pues una de las anécdotas más que chocan más y que nos dejan todavía más claro el que al final tenemos siempre que acudir a los profesionales, chicos. Una cosa, los fisios, si tenéis alguna duda de si un fisioterapeuta es un fisio de verdad o no, en la página, en los colegios de fisioterapeutas, os podéis meter y buscar si ese fisio está colegiado o no. Es la forma más rápida y más segura. Pues ya finalizamos con este último bloque sobre esos entrenadores que pues no son tan recomendables, y quien sí es muy recomendable es nuestra invitada de hoy. Hoy estamos con Marta Lor, campeona de España, de Europa y del mundo de Jiu-Jitsu. Hola Marta, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, para introducir a la gente, pues sabemos que el Jiu-Jitsu es un arte marcial, pero hay múltiples artes marciales. Entonces, si nos podrías explicar un poco qué es el Jiu-Jitsu y si puedes resumir las diferentes modalidades en las que compites.
Sí, el jiu-jitsu es un arte marcial, como bien has dicho. Es una mezcla del karate, del judo y del aikido. Y tiene 4 modalidades actualmente. Tiene dúos, que es como una especie de coreografía que se hacen por parejas. Y hay 2 tipos de dúo, dúo show y dúo clásico. Luego está la lucha, que ahora os explico un poquito brevemente cómo es. Y luego está Newaza, que es una especie, o sea, es la lucha del suelo, como no sé si sabéis, BJJ, que es brasileño, vamos, que es lucha en el suelo. Los dúos, está el dúo show, que es una especie de teatrillo. Hay una situación, imagínate, me robas el bolso y entonces nos pegamos por esa situación. Y tienen que ser 2 minutos solo, todo seguido. Y el dúo clásico es... tenemos 3 series y dentro de cada serie hay 4 técnicas de las que te dicen 3 al azar y tienes que hacerlas. Y cada uno pues monta las técnicas como quiere, lo que pasa es que hay un ataque concreto. Si la 3 es ataque al cuello, tiene que ser esa. Y de ahí pues te ponen puntuación dependiendo de cómo lo has hecho, rápido, la ejecución y todo eso. Luego la lucha tiene 3 partes. La primera es de Artemis, la segunda es la parte de judo, que es tirar al oponente al suelo, y la tercera es el suelo. Entonces, consiste en tener una máxima puntuación en cada parte, o en total. Y en el suelo, pues la lucha del suelo, básicamente. O sea, estrangulaciones, luxaciones y movilizaciones en el suelo. Así nada. Sí, suena Y eso es un resumen rápido. Facilito. Un resumen rápido. Vale, Sí. pues después de este resumen rápido, a mí una de las cosas que ha sido un verdadero reto para este programa es intentar resumir el palmarés de Marta desde el año 2017. Así que si me equivoco en alguna cosa, tú me lo dices porque la verdad es impresionante, ¿vale? En 2017 tienes 3 subcampeonatos a nivel nacional, pero es que llegas y eres campeona del mundo sub-18 en show femenino, ¿vale? Pasamos a 2018, donde haces 2 campeonatos de España y un tercer puesto, pero es que eres campeona de Europa sub-21, subcampeona de Europa sub-21 y tercera de Europa sub-21 en diferentes modalidades. Sí. Llegamos a 2019 y eres tercera de Europa y tercera del mundo, pero es que pasamos a nivel nacional y eres 2 campeonatos de España y un subcampeonato. Pero es que además, en lo poquito que ha durado esta temporada, porque hemos parado por la pandemia, ha sido campeona de la Copa de España, de Eibar, de Barcelona y de la Copa Junior. Es decir, solamente te ha podido parar la pandemia, porque el ritmo que llevabas de palmarés no era normal. De hecho, para la gente que diga que no son importantes ese tercer puesto y ese subcampeonato, bueno, pues yo le pongo los datos sobre la mesa. Es que en menos de 4 años has logrado hasta 9 campeonatos. Entre España, Europa, del mundo y además en las diferentes modalidades que tú has comentado, como show femenino, dúo clásico y show mixto. Casi nada, así para ponerlo un poco sobre la mesa también, después de todo lo que nos has explicado, pues también ver lo bien que se te da. Bueno, pasando ya un poco a lo que es la materia del programa, que es sobre hacer ejercicio, ¿qué tipo de entrenamientos predominan en tu deporte? ¿Cuáles más o menos los aspectos que más trabajáis? Y sobre todo, ¿cómo ha sido trabajarlo durante el confinamiento? Vale, primero por partes. De normal trabajamos un poco de todo, porque es un deporte que engloba mucho en general, en plan, necesitas físico y obviamente nosotros, por ejemplo, no vamos a estar media hora corriendo para tener físico, sino como es un deporte muy explosivo, pues hacemos ejercicios que tengan que ver con tener un físico acorde a estar 3 minutos seguidos botando y cambiando de ritmos y todo eso. Luego técnica, hacemos mucho entrenamiento de técnica, por ejemplo. Si, yo qué sé, eres muy rápido pero no controlas un golpe, pues te echan, por ejemplo. Y yo qué sé, hacemos de todo, de verdad. O sea, haces cardio, haces técnica, haces ejercicios de, yo qué sé, aparte de entrenamiento necesitas tener unas nociones del deporte en sí, ¿sabes? O sea que realmente englobamos muchísimas cosas dentro del entrenamiento. Entrenamos con gente que compite, con gente que no compite, o sea, de todo. Y también tenemos una parte lúdica, unos juegos para pasarlo bien. O sea. Y en cuanto a la cuarentena, o sea, lo hemos hecho lo mejor que podemos, la verdad. Pero es verdad que si en un deporte como es de contacto, ha sido muy difícil llevarlo a cabo y hemos estado entrenando en casa
al principio por directos, o sea, nuestros entrenadores hacían un directo y lo seguíamos, y sobre todo, pues yo qué sé, no perder un poco esa forma que teníamos, aunque también te digo que es difícil, pero yo qué sé, pues eso, abdominales, fondos, o sea, fuerza, velocidad, toda la que pudiéramos, o sea, dentro de lo que cabe, y algo de técnica para no llegar después de la pandemia y hacer las cosas horribles. Y luego ahora, por ejemplo, lo hacemos por Zoom también. Hacemos entrenamientos por Zoom, así, yo qué sé, mi entrenadora, que es María Merino, nos ve, y si estamos haciendo algo mal, pues también nos puede decir lo que estamos haciendo mal, lo que podemos mejorar, animarnos. Si estamos ahí haciendo las flexiones y nos paramos un poquito, pues venga, y así lo hemos hecho. O sea, empezamos un poquillo tarde, igual porque estábamos esperando a ver si la pandemia dejaba de... O sea, pensábamos al principio que iban a ser 2 semanitas, pues dijimos, bueno, pues 2 semanitas de descanso, que estábamos preparándonos para el Campeonato de España y estábamos a una intensidad muy fuerte, y dijimos, bueno, pues mira, 2 semanas de relax y luego volvemos. Pero como han sido al final 90 días, pues al final pues sí que 2 semanas después ya nos pusimos a entrenar y eso. En cuanto a la vuelta... Uy, perdona, Alex. David, en honor a la verdad, porque Marta te está contando la parte súper guay, en honor a la verdad, que yo la conozco muy bien, A ver, ¿qué vas a decir? Marta es tirando a vaguita, Mucho. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí entra mucho, David, que esto es un tema muy interesante con el deporte de élite, de alta competición, porque es lo que es Marta, además, una deportista de alto nivel, entonces está considerada así por el Consejo Superior de Deportes. El don es importantísimo. No nos podemos olvidar, nos pasa con muchos deportistas que intentamos ser los mejores en algo, nos pasa con el fútbol muchísimo, conoceréis millones de casos, y es que hay un don, hay un determinado don que a nivel físico tiene un deportista, y en el caso de Marta está ahí, porque a Marta la hemos programado dietas, nada, le hemos programado entrenamientos, es que me he levantado tarde, así. Entonces, no, con esto no quiere decir que no se lo merezca, ni muchísimo menos. Simplemente que es bonito recalcar esto también, ¿no? Que cuando tú tienes una pasión por un deporte determinado, al final, en la última semana, si tú tienes ese don, esa capacidad, que es lo que tiene Marta, lo saca de largo con el palmarés que está diciendo. Sí, sí, muy vaga debe ser, pero aquí lo tenemos, 9 campeonatos en menos de 4 años. Ya me gusta. Yo no tengo ninguno. Alex no le quito la razón. Es verdad que me cuesta mucho ponerme, me cuesta mucho, necesito tener a alguien que me esté dando la taburra detrás diciéndome hazlo. De hecho, ahora por Zoom, pues mira, me ven y me hacen ponerme más en serio. O sea que sí, que tienes razón, Alex, que sí. Te quería preguntar un poco sobre esta vuelta a la normalidad que estamos teniendo todos en el deporte. ¿Se sabe algo de la vuelta del jiu-jitsu, de las competiciones, de volver a entrenar? De momento no. O sea, nosotros, por ejemplo, somos un club que no tenemos gimnasio propio. Entonces, como entrenamos en sitios públicos por ejemplo, nosotros en Tres Cantos, dependemos de eso. Si los colegios están cerrados, no podemos entrenar en el colegio. Y además, al ser un deporte de contacto, yo no sé, pero, o sea, por ejemplo, en otros clubs, en otros gimnasios están habiendo, pero no pueden hacer un entrenamiento tú y yo pegándonos. O sea, tienen que tener el metro de distancia, las características de las mascarillas, no sé qué, no sé cuál. Así que al final, yo qué sé, sí que hay gente, por ejemplo, que está entrenando, pero supongo que están haciendo lo mismo que yo en casa, pero igual pueden caer al suelo, ¿sabes? Pero no puedes hacerlo tampoco con un compañero y no sabemos cuándo vamos a poder. Y en cuanto a los campeonatos, eso sí que está en el aire total. Pero en el aire, o sea, a nosotros nos han eliminado el Campeonato de Europa, que era ahora en junio, obviamente, no se podía realizar, el Campeonato de Europa. Luego, los Campeonatos de Europa Junior y también está quitado, no se puede hacer, y es en septiembre, octubre creo, y está por verse el Mundial, que es en noviembre. Y el resto de España ni idea. Teníamos el Campeonato de España 5 días o algo así antes de que se decretara el estado de alarma, y obviamente pues lo han eliminado, no podemos hacerlo. Supongo que ya se hará el año que viene el Campeonato de España 2021. Y el resto pues no lo sé si al final a la vuelta de verano se podrá realizar alguno en España o no. De eso no tenemos aún idea, la verdad.
Pues muchas gracias, Marta. Vamos a pasar ahora a una sección que nos gusta bastante, que si quieres puedes empezar tú, que es la parte de las anécdotas. Como sabes, pues David es fisioterapeuta, Alex es entrenador personal y a lo largo de este confinamiento y de esta vuelta a la normalidad están viendo pues auténticas barbaridades. A mí me gustaría preguntarte pues alguna anécdota que hayas tenido para intentar entrenar en casa determinado ejercicio o algo que te hayan contado tus compañeros de ese estilo. Algún jarrón ha roto seguro. No te creas, no, ¿eh? No. Pero es verdad, por ejemplo, entrenamos fuerza con gomas. O sea, nos ponemos gomas o hacemos ejercicios de uchikomis, que son como repeticiones de una técnica, pues intentando a ver cómo se tira, tal cual. Y con las gomas, pues hay un ejercicio que hacemos que nos tumbamos, ponemos así los pies y nos ponemos la goma y tiramos. Pues obviamente las gomas están cargadas por el diablo. Paca, dan unas collejas que yo creo que todos entrenando nos hemos llevado más que una leche de alguna de las gomas, que encima pican con ganas. Pero poco más, o sea, ha sido normal, ¿eh? De verdad, nuestros entrenamientos han sido bastante normales. Tenemos tatami en casa todos, he de decirlo también. Nos hemos llevado un puzzle a casa. ¿Y algún compañero en algún entrenamiento o compañera que ya estuviera un poquito bajo de forma y demás? ¿Ha habido? Sí, a todos yo creo que se nos nota un poco. Y los kilos de más, a casi todos. Sí, a mí también, Alex, a mí también. Bueno, y por vuestra parte, Alex, David, ¿alguna nueva anécdota en esta nueva semana? Ya sabemos, se supone que es la última semana de la fase 2. Vamos recobrando poco a poco la normalidad. No sé, David, si ya van cambiando un poquillo los casos que vas teniendo en la clínica o cómo se está desarrollando. Se mantienen los que teníamos del teletrabajo y ha habido aumento de tendinopatías, de la cintilla del corredor, de tendón rotuliano principalmente y pues gente que ha empezado a jugar al pádel también, y esos son los nuevos casos que tenemos. Y en tu caso, Alex, algo que antes de reabrir los gimnasios, algo que te hayan podido comentar tus amigos, algo así? Pues mira, el viernes pasado tuvimos una reunión con los socios para hablar con ellos y ver cómo estaban y cómo se encontraban y ver que en unas semanitas, si no pasa nada, estaremos otra vez abiertos. Y entonces nos comentaban, y lo importante no es una anécdota, simplemente es un dato que nos ha gustado mucho porque aclara también mucho lo que es un gimnasio, y es las ganas que tenían de vernos a nosotros. O sea, que ya no era un elemento únicamente de, oye, pues es un gimnasio con máquinas, con clases, es de, os queremos ver. O sea, ya no es... Sociabilizar. Claro, es el tema social que todos conocemos en los gimnasios y que bajo mi punto de vista es increíble. O sea, lo que se puede conseguir, esa unión que se puede conseguir y que la fidelidad de sus propios clientes, nosotros en estos 7 años en Tres Cantos hemos encontrado que es el equipo humano. Entonces eso a mí me llena eso de orgullo y poder mantener esa circunstancia 7 años, pues, porque además no sé si comenté la semana pasada que acabamos de cumplirlos, no sé si os lo dije. Sí, lo que no dijiste es cuando invitabas a algo. Es que todavía no se puede. Bueno, pero nos apuntas, ¿vale? A los tres, sí, además, sí. A los tres de la... Al cóctel. Marta conoce mis cócteles. Sí, hacemos varios, no os preocupéis. Vale, perfecto. Bueno, pues Marta, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tener a una deportista de élite y de tu nivel en este programa, en Informa. Y bueno, pues para cualquier cosa ya sabes qué canal emite y que en Informa estamos aquí. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, David, Alex, una semana más, pues muchas gracias por vuestros conocimientos. Ya nos veremos el programa que viene para seguir hablando, volviendo a la normalidad y sobre todo activando nuestros cuerpos. Perfecto, muchas gracias.